cuáles son aquellos momentos como emprendedor, como emprendedora que han alterado la química de tu cerebro. Está súper de moda en TikTok respecto de escribir o describir aquellos momentos que han alterado la química de tu cerebro, y ahí se generan historias bastante interesantes de toda índole. Hoy vamos a hablar de aquellos momentos que han alterado mi química cerebral respecto del emprendimiento y la innovación. Hola, mi nombre es Nicolás Cabrera y esto es Hablemos de Emprender. Entonces, hablando de aquel momento que alteró mi química cerebral, fue cuando estaba en primer año de la universidad, estudiando ingeniería comercial en la Universidad de La Serena. Fue el año 2009, y tuve la idea de hacer en este caso un proyecto de eventos sustentables, que era habilitar un terreno, construirlo con material reciclado, con material comprometido con el medio ambiente, con gestión del recurso hídrico, con el tema de paneles fotovoltaicos, y todo como una especie de economía circular, cosa de poder utilizar este espacio para que las empresas o personas pudieran hacer seminarios, talleres, capacitaciones y vender todo esto bajo una lógica de responsabilidad social empresarial, estar comprometidos con el medio ambiente. Ya recordemos que era el año 2009, aún no estaba, por ejemplo, la ley REP o temas tan como la economía circular, que hoy ya quizás la han escuchado más o está más desarrollada. Entonces armé el logotipo. Recuerdo que el logotipo lo armé en una PPT, en PowerPoint. Hice el resumen ejecutivo, armé lo que tiene que ser como la mayor cantidad de antecedentes. Ojo que si bien estaba en la universidad, en primer año no teníamos un taller propiamente tal como de emprendimiento o de innovación. De hecho, tampoco estaba en la malla curricular de la carrera. Entonces acá agradezco también a todo lo que aprendí en EmprendeULS, que era esta especie de que alumnos que iban en años más avanzados de la carrera se reunían y generaban coordinaciones, gestiones en pos del emprendimiento, la innovación, en el networking, hacer redes de contacto. Entonces ahí es donde se me pegó el bichito del emprendimiento, de la innovación, y es donde me atrevo en este caso a crear proyectos. Y como les comentaba, ¿por qué alteró la química de mi cerebro? Porque lo tengo súper grabado, en el sentido de que primero estaba súper nervioso, tenía que ir a presentar a un hotel, tenía que ir formal, había salido hace poco de cuarto medio. Si bien tenía experiencia hablando frente a públicos, no tenía esta experiencia propiamente tal de poder presentar para levantar un financiamiento. Entonces igual siempre el nervio estuvo. Y presento, hago la descripción propiamente tal del proyecto, y la pregunta que me dejó súper marcado fue: bueno, ¿cuánto es lo que vas a cobrar por este servicio? Y me fui a blanco, y el único número que se me viene a la mente fueron 3 millones. Y contesto como automáticamente: no, 3 millones de pesos. Y dice: ya, ¿pero quién te va a pagar eso? Y yo solo dije: bueno, las empresas. O no sé si no recuerdo si dije empresas mineras, pero dije las empresas. Y me dice: ya, pero no, es difícil, 3 millones, ya. Y como que ahí supe y fui consciente de que no iba a avanzar a la siguiente etapa. Y claro, pensándolo ahora, luego de eso, obviamente aprendí. Obviamente me sentí mal porque tenía esperanza en poder concretar ese proyecto. No tenía para nada inversión, o sea, nada, pero tenía fe de que podía ser un buen proyecto. Y claramente si hubiera, no sé, si hoy en día estuviera de nuevo en esa instancia, lo más probable es que pudiera concretar ese proyecto porque ya tengo mucha más experiencia. Pero echándola a perder se aprende, ¿cierto? Que es lo que hablábamos también en los otros capítulos. Si nosotros no hubiéramos cometido esos errores en el pasado, lo más probable es que no tendríamos en este caso la mentalidad que tenemos hoy en día. Así que desde ahí, ¿a qué es lo que va este capítulo? Es que ya aprendimos que había que enamorarse del problema, ¿cierto? Para los que escucharon el capítulo 3. Y para los que aún no lo hacen, los invito a que puedan escuchar el capítulo 3 del podcast. Entonces nos enamoramos del problema
Y es ahí donde hay que cuantificar, hay que analizar y saber específicamente, bueno, quién lo sufre. Entonces ahí está el segmento de clientes. Entonces ahí yo tuve que haber dicho, sí, mira, me van a pagar las empresas mineras que tienen quizás tal compromiso en su estudio de impacto ambiental, o que van a destinar cierto dinero, cantidad de dinero en su área de impacto, por ejemplo. O tengo un convenio para que todas las capacitaciones de X empresas funcionen y les voy a cobrar, no sé, a 30, 60, 90, no sé. Ahí tuve que haber tenido mayor conocimiento de mi segmento de clientes. Entonces ahí entra en cómo ustedes, ¿cierto?, tienen claro cuáles van a ser los flujos de ingreso de sus modelos de negocio. Porque está bien, tenemos un producto o un servicio. Bueno, pero ¿quién va a comprar ese producto o ese servicio? Más allá de un rango de edad, más allá de hombres, mujeres, ¿cierto?, empresas. O sea, especificar aún más, conocer específicamente cuáles son los problemas, las necesidades de tu segmento de clientes. Si son empresas, bueno, ¿qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de capacitaciones? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuál es su forma de pago? Porque si yo en mi flujo de ingresos digo, bueno, le voy a vender a empresas, lo más probable es que esa empresa me vaya 90 días o 60 días. ¿Y qué hago con los otros 60 días si no le puedo pagar a mis proveedores? Entonces tienes que tener claro cuál va a ser tu flujo de ingresos y cuál va a ser tu estructura de costos que vas a tener que aguantar hasta que te paguen esa factura y que ojalá te la paguen, ¿cierto? Entonces, preguntémonos, más allá de nuestra propuesta de valor, más allá de lo increíble que puede ser nuestro producto, nuestro servicio, bueno, ¿de qué forma vamos a generar ese flujo de ingresos? ¿De qué forma tú le vas a poner el precio también a ese producto? Me acuerdo que en un seminario el relator nos dice, bueno, ¿cuánto se imaginan ustedes que es el costo de una Red Bull? Una energética Red Bull. Y todos, no sé, dijimos 500 pesos, 600 pesos. Y el relator nos dice, no, son 80 pesos. Porque a la producción en volumen y todo el producto terminado vale 80 pesos. Y nos dice, pero bueno, si vale 80 pesos, ¿y por qué no lo venden a 200 pesos entonces? Claro, porque el valor percibido que tenemos de esa bebida energética es mucho más alto, ¿cierto? Y dependiendo del lugar donde uno la compre, no sé, en el supermercado 1.300, o quizás en una discoteca, en un pub, te va a costar 3.000 o 5.000 pesos, no sé, dependiendo. Entonces, dependiendo del lugar, un producto va a tener un valor percibido distinto. Entonces eso también tenemos que preguntarnos nosotros, bueno, ¿cuál es el valor percibido que tienen los productos o los servicios que nosotros estamos vendiendo? Y de hecho lo probé con la billetera de cuero Rivers, que tenía esta duda, bueno, tenía un costo X, y hice la prueba y la puse a un precio, yo diría módico, barato entre comillas, y también la puse a un precio más caro y comprobé que efectivamente al subir el precio tuvo una mayor aceptación el producto y también aumentaron las ventas en ese periodo determinado. Entonces, ¿qué fue lo que comprobé? Que el valor percibido, ¿cierto? Que quizás a un mayor precio las personas perciben quizás una mayor calidad, y en efecto mi producto es de muy buena calidad, porque me aseguré que el proveedor fuera bueno, pero ahí igual tengo un rango de precios, ¿cierto? Que igual lo podía vender barato, entre comillas, pero también hacerlo un poco más caro, quizás igualando a los precios de la competencia con marcas que están quizás un poco más posicionadas en el mercado. Entonces eso también lo tienes que evaluar respecto de tu emprendimiento. No sé, quizás desde lo más básico que puede ser de vender un pan, jamón, queso, que puedes encontrar a 1.000, a 1.200, a 1.500 y hasta 2.000 pesos. Bueno, quizás te lo paguen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a depender de ese valor percibido de, mira, está calientito el pan en la mañana, no tengo que hacer ningún otro esfuerzo, sino que pagar los 1.500 pesos que vale ese producto. ¿Ya? Entonces igual también va a depender del lugar. Entonces pregúntate eso, ¿cuál es el valor percibido de tu producto o de tu servicio con tus clientes? ¿Puedes cobrar un poco más caro? ¿Puedes cobrar un poco más barato? No lo sé. Eso es lo que tienes que probar
para efectos de también tener súper claro cuál va a ser tu flujo de ingresos y que ojalá, obviamente, te tiene que dar para cubrir tus costos, tus gastos, ¿cierto? Y te quede el dinero de utilidad. Entonces, en los otros capítulos también he hablado de modelos de negocio, pero un poco más desde lo teórico, ¿cierto? Como especificando cada uno de los segmentos o de los bloques, en el caso del Canvas, o de las etapas que plantea de Seth Godin en su libro Esto es Marketing. Pero ya en la práctica, nosotros tenemos que definir, bueno, mi producto y mi servicio es X. Mis clientes son tales. Y para eso también les sirve la metodología Buyer Persona, que también hay un capítulo en particular dentro del podcast que te define cuál es el perfil de tu cliente ideal, porque ahí tú puedes tomar decisiones y decir, bueno, mi cliente ideal necesita esto o en tal horario. Entonces si digo, ya mira, por ejemplo, Fernando, que tiene 30 años y que trabaja en el centro, no tiene tiempo de tomar desayuno o de preparar desayuno, por ende yo voy a vender café, voy a vender pan, sándwich y va a estar listo para que él lo tome y se lo lleve. Y quizás el flujo de ingresos lo voy a tener diario, o quizás le voy a vender una suscripción mensual de desayuno, en donde él solamente me va a pagar un monto mensual, pero yo todos los días le voy a entregar el desayuno en la mañana. ¿Te fijas? Entonces, depende de ti en cómo vas a definir el flujo de ingresos. Las suscripciones a las botellas de vino, las suscripciones a las botellas de cerveza. El flujo de ingresos es mensual, es suscripción. Netflix, Spotify, nosotros lo pagamos mensual, ¿cierto? Pero antes, cuando estaba, por ejemplo, no, incluso en las plataformas hay algunas películas que te cobran solo por ver a esa película, ¿cierto? O lo que era Blockbuster, para los que conocieron Blockbuster, tú podías arrendar una película por ciertos días a X cantidad de dinero. Entonces, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo en tu negocio? O sea, puedes innovar también en la forma en que vas a cobrar, desde lo más básico como es el pan o los desayunos que estábamos hablando recién, ¿cierto? O quizás los servicios de limpieza, los servicios de aseo, los servicios de niñera, los servicios, contables, dependiendo del tipo de producto o servicio que tú tengas en mente. ¿Te fijas? Entonces ahí tú puedes probar, y para probar idealmente tienes que conversar también con tu cliente, con tus clientes actuales, respecto de quizás si le acomoda pagar de forma mensual, diaria, quincenal, qué medios de pago utiliza actualmente. Entonces así, y todo ese análisis fue luego desde aquel momento que me prometí que nunca más me iba a pasar lo mismo respecto de mi estructura de ingresos. Entonces ese es el llamado, esa es como el bichito que querías dejarles con este capítulo, de que puedan preguntarse respecto de cuáles son las fuentes de ingreso y por sobre todo quién les va a pagar ese dinero, cada cuánto, ¿ya? Y cuál es la estructura de costos que ustedes tienen para entregar ese producto o ese servicio. Espero que les haya gustado el capítulo. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Recuerden que tienen que seguirnos en Spotify, Hablemos de Emprender, y también en Instagram, Hablemos de Emprender-podcast. También estoy subiendo algunos videos a TikTok habitualmente para poder generar ahí mayor visualización y traer mucha más gente al podcast. Si me quieres ayudar, te invito a compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares, para que lo puedan ir escuchando. Así que muchas gracias, soy Nicolás Cabrera y esto fue Hablemos de Emprender. Chao, chao.